Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el tutorial de hoy vamos a explicar paso a paso cómo descargar las estadísticas de tu fanpage de Facebook y manejarlos en Excel. Utilizaremos el editor de Power Query para extraer, transformar y cargar en Excel para tener una base óptima y depurada para el análisis de la información, con el fin de poder hacer tablas dinámicas, dashboard, informes, etc. de manera automática y de manera sencilla. Mi nombre es Eric Ávila. Comencemos. Bueno, vamos aquí dentro de la página de Face. Nos vamos a ir a la parte que dice páginas. Y aquí dentro de la página nos vamos a la parte que dice... Vamos a lo que es mi página de fanpage. Vamos a abrir que está abriendo poco a poco. Ok, una vez dentro de tu página de fanpage, lo que vamos a hacer es dirigirnos a lo que es las estadísticas. Nos dirigimos a las estadísticas y aquí en esta parte se va a abrir una parte de gráficas donde vamos a poder analizar todos los movimientos que tenemos dentro de nuestra página. En esta parte de la página hay una parte que dice exportar. Vamos a esperar a que se abra. Ok, aquí es esta parte de la que les decía. Vienen todos los gráficos de lo que es la página de Face. Y aquí en esta parte que dice exportar datos, aquí le vamos a dar clic y se va a abrir esta ventana. Tenemos tres opciones de bajar: datos de páginas, datos de las publicaciones o datos de los videos. Nosotros para este ejercicio vamos a ver lo que es el dato de páginas. Seleccionamos esa por default. Formato del archivo escogemos Excel como está ahí. Y aquí vamos a escoger el rango de las fechas. Vamos a escoger un mes de rango. Vamos a colocar del 1 de julio hasta el 31 de julio. Una vez que escojamos, pueden escoger desde que iniciaron su página hasta la fecha actual o los rangos que ustedes quieran analizar, ¿no? Aquí, porque es un ejemplo, vamos a escoger un mes y le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar por último exportar datos y aquí empezará a hacer la descarga. Se va a bajar en un archivo de Excel. Aquí está. Vamos a esperar cómo se descarga y vamos a lo que es la descarga. Y aquí está. Vamos a abrirlo para que vean cómo está la información de nuestro archivo en Excel, de toda la base de datos de la página de Face. Vamos a esperar a que se abra un poquito. Aquí le van a decir que sí lo quieren abrir de todos modos. Y listo. Aquí le vamos a habilitar. Y aquí, como pueden ver, tenemos varias pestañas con la información de nuestra página de fanpage. Y ahorita vamos a utilizar lo que es Power Query para poder transformar esta información, porque son bastantes páginas y bastantes métricas que tiene aquí la página. Y por ejemplo me está diciendo la cantidad de likes. 142 llevaba el 1 de julio hasta el 31 de ese mismo mes, 1166, ¿no? Entonces esto es nuestra base de datos. Vamos a lo que es la parte del Power Query para que vean cómo se puede editar esta información. Bueno, ya que tenemos el archivo, vamos a guardarlo. Le vamos a dar guardar como, aquí en el escritorio, por ejemplo, y una carpeta que ya había elaborado que se llama Facebook con el nombre. Aquí vamos a seleccionar esta carpeta, le vamos a poner base de datos Facebook. En el tipo vamos a quitar el que trae ahorita por default y vamos a seleccionar lo que es el libro de Excel XLSX. Le damos guardar
cerramos este archivo y abrimos uno nuevo. Aquí ya tengo un libro nuevecito, libro 1, y vamos a hacer lo que es nuestra conexión a través de ese archivo. Nos vamos al menú de datos, vamos a hacer una conexión a través de Power Query, una nueva consulta desde un libro. Nos vamos al escritorio, a la carpeta que le había puesto Facebook y el archivo que habíamos guardado ahorita, base de datos Facebook. Le damos seleccionar, importar, va a empezar a leer, va a hacer la conexión a través de que es, y aquí están todas las pestañas, ¿no? Seleccionamos la carpeta, le damos editar y en automático se nos abre lo que es la interfaz del editor de Power Query, ¿no? Aquí tenemos la consulta, la base de datos y todas las pestañas que representa este archivo. Ahorita le voy a dar cerrar y cargar. Vamos a ver lo que pasa. Listo. Aquí tenemos lo que es todas las pestañas que representan este archivo. Este archivo nos lo descarga en inglés, entonces si ustedes quieren saber a qué representa o a qué se refiere cada pestaña, lo que podemos hacer aquí es seleccionamos toda la columna, la voy a copiar. Yo ya tenía abierto lo que es el traductor de Google. Aquí lo voy a pegar y lo voy a traducir al español. Lo copiamos, regresamos a lo que es el archivo y lo voy a pegar aquí en valores. Aquí ya tengo en español a qué representa cada pestaña. Voy a analizar de acuerdo al archivo que hice de los 1000 seguidores cómo yo llegué a ese dato. Y este dato lo encontramos, vamos a ver en qué pestaña está. Me parece que aquí está. El que dice me gusta de por vida por ciudad, que sería el lifetime likes. Sería por ciudad, ¿no? Ok, ya que identificamos qué nombre tiene, regresamos otra vez al editor de Power Query y lo que vamos a hacer es lo voy a dejar aquí, voy a hacer lo voy a duplicar para que sea mi base y voy a ponerle otro nombre, vamos a cambiarle nombre, vamos a ponerle, esta va a ser la tabla de los seguidores por ciudad. Ok, entonces el nombre era Lifetime y era por ciudad, es le doy a aceptar. Aquí voy a darle clic aquí en el pequeño cuadrito para que se expandan todas las. Voy a cerrar aquí y aquí vamos a transformar la información. Aquí viene todas las pestañas, perdón, todas las columnas, la fecha, las ciudades, nada más que las ciudades vienen del encabezado. Entonces toda esta información lo que voy a hacer es transformarla. Ok, primero que nada vamos a poner los encabezados, usar la primera fila como encabezados. Listo, yo no voy a necesitar estas dos columnas, lo voy a quitar. Aquí tengo todas las ciudades a la derecha, todas las ciudades y le voy a quitar también que no me sirve, esas tres últimas pestañas le voy a quitar y solo me quedan las ciudades. Ahora voy a seleccionar todas las ciudades y lo que voy a hacer es
transformar y en anular dinamización de columnas. Ahora ya tengo todas las ciudades, las tengo por fecha, por ciudad y país. Aquí tengo el valor, pero aquí lo necesito saber de qué país es. Entonces de esta columna lo que voy a hacer es dividirla. Yo para poderla dividir necesito aquí en transformar, dividir columna por un delimitador. En este caso, lo que me distingue del país y una ciudad, estoy viendo que es una coma. Entonces selecciona o escriba el delimitador, lo voy a poner que sea por la coma y el situado más a la derecha. Ok, le voy a dar a aceptar y listo. Ya tengo ciudad y país. Aquí le voy a cambiar el nombre. Vamos a cambiarle el nombre aquí, que esto sea ciudad, y aquí vamos a cambiarle el nombre que sea país. Listo. Vamos a ver cómo quedó esta tabla. Le voy a dar cerrar y cargar. Se va a aparecer en una nueva tabla, en una nueva hoja. Y listo. Ya tenemos nuestra tabla con todos los seguidores del rango del 1 de julio al 31 por ciudad y por país. Aquí el valor que representa cada uno de los que va agregándose a la página, pero aquí tiene un pequeño detallito. Vamos a ordenar por ciudad. Tiene aquí lo que está en orden alfabético. Tiene que Aguascalientes, la información la tiene acumulada. O sea, realmente yo tengo 6 seguidores al 31 de julio. 6 seguidores. El 18 tuve uno más. El 17 uno más. Y yo por default ya tenía 2 de origen. Entonces esto va a ir acumulando la información. Entonces, así como lo tengo como tal, no me ayuda. Yo necesito saber qué seguidor, en qué fecha gané por el día, no acumulado. Entonces tenemos que hacer otra transformación con esta tabla. Y entonces regresemos a lo que es el editor. Bueno, aquí en el editor lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ordenarlo por ciudad. Y vamos a ordenar también la fecha. Listo, entonces 13, 14, 15 y 6 va un aumento de la fecha. Y después va cambiando la ciudad. Ok. Después lo que vamos a hacer es agregar una columna de índice. Vamos a colocar una desde 0 y una columna desde 1. Aquí viene la parte del pequeño truco que vamos a implementar. Nos vamos a ir, ya que tenemos el índice desde 0 y desde 1, nos vamos a ir a inicio y vamos a combinar las consultas. Ok, vamos a combinar lo que es el índice desde 0 con esta misma tabla, pero con lo que es el índice desde 1. Aquí vamos a coger la primera, externa izquierda, así como está por default. Coinciden todas, a excepción de una. Ahorita les explico el por qué. Ok. Aquí se acaba de hacer una nueva columna. Aquí lo que vamos a hacer es nada más seleccionar lo que es la fecha y el valor. Con esto lo que vamos a hacer, con este pequeño truquito, lo que estamos haciendo es agregar las columnas por el día anterior. Por decir, aquí tengo el día 14 y el día anterior fue el día 13. El día 13 tuve 2. Entonces, al momento de poner la columna por un día anterior, yo lo que voy a hacer es una fórmula condicional. Voy a descartar por lo que tenga de hoy menos lo que tuve ayer, es el seguidor que gané.
Entonces, a través de este pequeño truco de agregar estas columnas para saber lo que es el dato del día anterior, lo que voy a hacer es una fórmula condicional. Bueno, estas dos columnas ya no las necesito, entonces les voy a eliminar para que no nos esté haciendo aquí más información. A este le voy a cambiar el nombre para que ustedes puedan ver que esta es fecha anterior. Y a este le voy a poner valor anterior para que puedan distinguir qué dato es cada uno. Bueno, vamos a agregar una pequeña columna con una columna condicional y vamos a ponerle, si la fecha que ahorita tiene es posterior, vamos a ponerle aquí posterior a la fecha anterior, vamos a seleccionar una columna fecha anterior, entonces ponme o colócame el valor anterior. De lo contrario, colócame un 0. Y lo que está haciendo esta pequeña condición es que en cada cambio de ciudad me ponga 0. ¿Por qué? Porque si yo le pongo así la condición como está, me estaría tomando el valor del periodo anterior, pero del día anterior es de otra ciudad. Entonces esta condición se pierde. Entonces con esta que acabo de colocar, yo lo que estoy haciendo es que cada que inicia una nueva ciudad arranque en 0. Aquí está 0. Arequipa de Perú 0. Vamos a otra. Asunción 0. Entonces todas las que con esta pequeña condición que acabo de colocar, todas me van a arrancar en 0. Aquí voy a reemplazar ese error que está ahí. Reemplazar error por un valor 0. Y listo. Bueno, ya aquí tengo con esta condición, lo que hago es a partir de los ceros el cambio de ciudad. Voy a agregar una nueva columna, una función personalizada. Lo que voy a hacer es restar, voy a poner el valor, la columna del valor menos esta que acabo de crear, que tiene personalizado, no le cambié el nombre. Entonces voy a ponerle aceptar y listo. Entonces aquí le voy a cambiar el nombre, vamos a ponerle seguidor. Entonces, como resumen vamos a ver aquí lo que es Aguascalientes. Yo en total tengo 6, aquí está el 6. Y con esta función que acabo de agregar condicional y con la resta, aquí me va colocando cuántos voy ganando de manera diaria. Aquí gané 2, aquí gané 1, voy 3. Aquí van 2, 4, 5 y 6. Entonces aquí estoy comprobando que tengo los 6. Vamos aquí al de Costa Rica. Tengo 4 más otros 2, 6. Ya después ya no gané nada. Aquí están los 6 que tengo aquí. Y así sucesivamente por cada país y por cada ciudad. Voy a darle cerrar y cargar. Y vamos a ver cómo tenemos la información. Y listo. Aquí tengo por ciudad cuántos seguidores tengo. Voy a hacer el acumulado. Voy a sombrear para que puedan ver que tengo 6. Y mi total acumulado original me dice que tengo 6. Entonces ya tengo de manera depurada mi tabla de la información de mi página de Facebook. Y ya tengo el total de seguidores. De manera diaria cuántos voy ganando o cuántos voy adquiriendo. Y aquí de manera acumulada. Entonces esta es una manera de descargar la información dentro de nuestra página de Facebook. Tenemos que transformarla porque tenemos muchas pestañas.
Ya de ahí ustedes van a determinar qué información es la que ustedes requieran. Yo solamente tomé lo que es, quería ver cuántos seguidores tengo por ciudad y de qué país viene todos los que me siguen. Y con este dato yo voy acumulando la información. Espero que les haya gustado el video y vean cómo se puede transformar la información directamente con lo que es la herramienta de Power Query. Con esto podemos depurar y obtener una base óptima. Esto nos va a ayudar para el análisis de nuestra página de Facebook o cualquier otra información que tengamos. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like, y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.